Amados hermanos, feliz día del Señor. Desde tiempos recientes estamos presenciando, estamos asistiendo a un cuestionamiento sistemático a nivel sociológico y político, cuestionamiento del modelo familiar que tradicionalmente se ha observado en nuestra cultura occidental, en el mundo occidental. El modelo familiar que despectivamente se ha llamado patriarcal y se cuestiona desde diferentes ángulos y con diferentes intereses. En realidad, la familia está estructurada y viene funcionando desde hace miles de años. Y en tiempos antiguos, evidentemente, el patriarcado se hacía sentir de manera especial. El gobierno del padre, y quiero ya añadir por razones de interés contextual, así como se enfatizaba en grado superlativo el gobierno del padre en el núcleo familiar, se le daba también importancia especial en diferentes culturas al hijo mayor, al primogénito, al primero. Hermanos, esto aconteció, por supuesto, también con el pueblo abrahámico, con el pueblo de Dios. El primogénito en estas culturas significaba, garantizaba sucesión, otorgaba certeza de continuidad al apellido, a la sangre, a las creencias, a la fe. Garantizaba en alto grado la identidad de la familia, del clan, de la tribu, del pueblo. El primogénito tenía sobre sí la responsabilidad del futuro, del núcleo de donde él era privilegiado. Y esto forma parte de nuestro contexto histórico para el sermón en esta mañana, por eso me he referido a ello. El contexto histórico en que nos habremos de mover nos situará en tiempos de la esclavitud del pueblo de Abraham, Isaac y Jacob bajo el imperio egipcio, 430 años de esclavitud. Bien, en esas circunstancias, después de pasados esos 4 siglos, Dios decide intervenir con actos de poder en favor de la salvación de su pueblo. Casi ya al final de varios de estos actos que conocemos en la cultura popular como las plagas de Egipto, acontece que frente a la dureza de piedra de la soberbia faraónica del gobernante imperial, Dios decide en su soberanía que habrá de suceder algo especial para doblegar el orgullo de Egipto. Y así entonces nos encontramos con una noche de muerte, de gritos, de dolor, de llanto, porque los primogénitos de Egipto murieron en una noche. Hay que pensar lo que esto significa, hermanos, en aquella cultura que todos los primogénitos, el relato que encontramos en Éxodo nos dice que desde el hijo del faraón hasta el hijo del que estaba en la cárcel, en esa noche murieron. Y
Esa es la noche de la llamada Pascua de Yahvé. El Pesaj en hebreo, el hebreo antiguo. Esa palabra significa dar un salto, pasar por alto. En inglés va muy bien, el vocablo es Passover, que significa justamente pasar por alto. Esto sucedió, hermanos, hace 3.500 años en Egipto. Es historia. Y de tal manera marcó al pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, al pueblo de Dios, que lo que aconteció esa noche dio lugar a que fuera la fecha del comienzo del año lunar judaico. Fue una noche de plenilunio, el primer mes del año judío, a partir de ese momento. Hoy los judíos lo celebran como fiesta de libertad, aquella Pascua, aquel pasar por alto. En el libro de Éxodo, leo para ustedes cómo la orden que dio Dios a Moisés es que, a pesar de que el tiempo avanzara y luego corrieran los siglos y los milenios, el pueblo debería recordar esa noche, esa Pascua, ese pasar por alto, ese salvar a los israelitas. Leo: y cuando sus hijos les pregunten ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto?, ustedes les responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto la casa israelita y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Esta es la cita que escribe Moisés en Éxodo capítulo 12. Ellos habrían de guardar, de recordar, de conmemorar aquella noche, aquel día de manera especial, porque en ese día, de esa forma, el Señor pasó por alto las casas de los israelitas y les salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Así que para los judíos, evidentemente, esta antigua Pascua, esta primera Pascua, fue un acto de gracia de parte de Yahvé. Acto de gracia. Y es palabra clave que debemos de tener. La Pascua en Egipto, aquella primera Pascua, antigua Pascua, en Egipto, aquella noche, fue un acto de salvación. Dios intervino a favor de su pueblo para salvarlo en un acto de pura gracia. Y bien, si esto es así para los judíos, ¿qué hay de la teología cristiana? ¿Qué hay de nosotros? Para nosotros, hermanos, esa Pascua, esa primera Pascua, esa antigua Pascua, es la prefiguración, es un boceto bastante acabado, bastante bien delineado, lo que se conoce en teología como es el tipo anticipado de lo que habría de ser 1500 años después, la nueva Pascua. Hermanos, en teología, esto de manejar los tipos, que son acontecimientos, personas o cosas en el Antiguo Testamento que trascienden el tiempo y se conectan con personas, eventos o cosas en el Nuevo Testamento. Esto se llama tipología, ¿sí? Pero quiero
a manera de docencia, recordar que son reales los tipos que son declarados como tales por el Nuevo Testamento, que el mismo escrito del Nuevo Testamento reconoce que hay un antecedente, una prefiguración en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, sí hay conexión entre aquella primera antigua Pascua en Egipto y la que habrá de celebrarse 1500 años después en Jerusalén. ¿Y que habrá de celebrar quién? Jesús con sus 12, en el aposento alto, en el cenáculo. Antiguo pacto, antigua Pascua, nuevo pacto, nueva Pascua. Gracia en la primera Pascua, en la antigua Pascua. Gracia en la postrera, en la nueva Pascua. Y por eso el título que hemos dado a nuestra predicación, cuando hacemos referencia a una nueva Pascua. Hermanos, la idea central que quiero dejar con la predicación de esta mañana, con el sermón de esta mañana, es la siguiente, una frase muy corta. La gracia consagra. Repito, la gracia consagra. Y esto lo vamos a tomar de la Escritura. He hecho hincapié, a manera de introducción, en que en la primera y antigua Pascua hubo gracia de parte de Dios. Y en la nueva, postrera, segunda Pascua, hubo gracia de parte de Dios. Dos actos de gracia íntimamente vinculados y conectados. Gracia. Lo que añado con la idea central es que este acto de gracia tiene una consecuencia para los que son favorecidos o beneficiarios de la nueva Pascua. Y la consecuencia es la consagración. Esta es la idea central que voy a trabajar. Comencemos con el texto. Solamente tomaremos unos versículos de Éxodo capítulo 12, en Nueva Versión Internacional, y luego un par de versículos del capítulo 13. El primer párrafo que leo para ustedes de la palabra de Dios dice así: esa misma noche, dice el Señor a Moisés, pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Hermanos, noten aquí ya la determinación de Yahvé, el Dios de Israel, pero también el Dios de la historia. Esta misma noche, esa misma noche, y describe lo que va a acontecer. El ángel enviado por el Señor, el ángel de la muerte, en este caso, pasará por todo Egipto. Es lo que primero leo. Esa misma noche pasaré por todo Egipto. Hermanos, estamos hablando del imperio del Nilo. Todo Egipto, todo el territorio egipcio. El más poblado era el que se vertía hacia el Mediterráneo, donde el Nilo se abre, el Bajo Egipto. Estamos en la edad de bronce, estamos 1500 años antes de Cristo, pero todo Egipto va a ser herido de muerte, dice aquí. Dice todo Egipto, luego agrega otro absoluto, dice a todos los primogénitos los voy a herir de muerte. En todo Egipto, a todos los primogénitos. Dice, y ejecutaré mi sentencia contra todos
otro absoluto. Todos los dioses de Egipto, vamos, en todo Egipto, a todos los primogénitos y contra todos los dioses de Egipto. Hermanos, está hablando de un desastre social, político, económico, moral y hasta religioso. Va a demostrarse quién es Dios. Voy contra todos los dioses de Egipto. Remata, yo soy el Señor. Por esto, el corazón de Faraón, en varias oportunidades nos narra el relato mosaico, se endurecía como de piedra y volvía el orgullo del gobernante, un orgullo desafiante, el orgullo del imperio. Bueno, ese orgullo iba a ser quebrado. Los carros de Egipto van a ser destruidos, el ejército también. La economía va a ser golpeada, las familias serán golpeadas. El futuro de este Egipto de la era de bronce va a ser golpeado. ¿Quién lo hará? Lo hará la ira de Dios. Sí. Una violencia de parte de Dios. Sí. Para poder liberar a su pueblo. Sí. Lo tendrá que hacer. Ahora, cuando recordamos la Pascua, esa antigua y primera Pascua, usualmente recordamos esto, la noche de gritos, de dolor, de llanto, de lamento en todos los sitios, desde el imperio, la casa imperial, hasta la cárcel o el lugar más sencillo, del agricultor, del constructor, en todos los niveles, en el Alto y Bajo Egipto. Habría una noche de terror, pero también tenemos que recordar que Pascua significa pasar por alto. Pascua significa gracia, he hecho el énfasis. Hermanos, el texto avanza y nos dice la sangre del cordero que sacrifiquen esa noche. Esa sangre que pongan en los postes y en el dintel de las puertas de sus casas, donde ustedes se cobijen, se guarden, estén adentro. Esa sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Ahí está la palabra, Pascua. Pasaré de largo. Al verla, pasaré de largo, Pasac. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no les tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Ignoramos cómo fue la muerte, en qué consistió, el modo, pero eso no anula el hecho. El hecho aconteció. Iba a haber una señal que identificaría las casas de los israelitas, las casas del pueblo de Dios. Y la señal era la sangre de un cordero sin mancha, un cordero de un año, escogido con tal propósito. El acto de gracia de esa noche, hermanos, alcanzó niveles de salvación, niveles de vida. En esas casas que estaban señaladas con la sangre del Cordero Pascual, habría vida, no entraría la muerte, habría vida. Así que el mandamiento se va a dar de continuo, y quiero que revisemos cómo el texto avanza. Dice Dios a Moisés: este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán
celebrarla. Sí, hermanos, conmemorar y celebrar, y son dos verbos, y son distintos. Nosotros conmemoramos al recordar, al incorporar a nuestra memoria un hecho. Pero celebramos cuando el hecho es favorable a nosotros. Y estos miembros del pueblo de Dios, los israelitas, fueron beneficiarios de esa antigua Pascua. Por eso tenían que conmemorar y tenían que celebrar. Aquí aparece la palabra fiesta. Fiesta en honor a quién? A quien los había salvado, a quien los había beneficiado, pasando por alto, por gracia, en acto de gracia. Así lo hacen los judíos a día de hoy, transcurridos 3.500 años, y el pueblo judaico sigue celebrando la Pascua, sigue recordando aquella noche en que Dios pasó por alto, saltó, hizo la Pascua con ellos. ¿Y de nosotros los cristianos qué? Bueno, nosotros los cristianos tenemos que recordar que 1.500 años después de esa primera Pascua, de esa antigua Pascua, aconteció en Jerusalén, ya no en Egipto, una nueva Pascua. Esta la convocó el Señor Jesús con sus 12. La conmemoró, la celebró, pero algo más, hermanos, y quiero destacarlo, la actualizó y la encarnó. Repito, el Señor Jesucristo, con su grupo apostólico, conmemoró y celebró la Pascua, sí, pero la actualizó, porque aquella primera Pascua era una prefiguración de lo que sería la segunda y nueva Pascua. La actualizó y la encarnó en él. Voy a leer palabras suyas al grupo, palabras del Señor. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces él les dijo, atención, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? ¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua? Lucas encabeza esta frase diciendo cuando llegó la hora. El Señor Jesús sabía que en esta Pascua, comer con ustedes esta Pascua, la antigua iba a ser actualizada y Él la iba a encarnar. Algo especial iba a acontecer, especial para salvar por gracia a otros beneficiarios. Juan el Bautista lo había llamado cuando comenzó el ministerio el Señor. ¿Cómo le llamó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La imagen del Cordero está asociada al Señor en el Nuevo Testamento, ratificando que cumple lo que se prefiguró tipológicamente en el Antiguo. Juan, en Apocalipsis, nos dice que en su visión celestial, ¿qué ve en el cielo de Dios? En el trono de Dios, dice, un cordero inmolado, sacrificado. Es el cordero pascual, pero ahora lo ve en el trono, digno, victorioso, porque había logrado la salvación con esa nueva Pascua. Y habría de beneficiar, como le prometió a Abraham, a todas las familias de la tierra, alcanzaría a través de él. Es el Cordero Pascual
que encarna a Jesús. ¿Estoy correcto en la hermenéutica que hago? Revisemos lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio. Dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Y lo repito, nuestra Pascua es Cristo. El pasar por alto nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestros pecados, Él los llevó consigo en la cruz. Nuestra Pascua es Cristo, dice el apóstol, y ya fue sacrificada por nosotros una sola vez y suficiente. No habría de repetirse más nunca. El escritor a Hebreos hace énfasis en varias oportunidades que esto sucedió una sola vez y para siempre, no como con la Pascua antigua y primera, que había de hacerse todos los años, en el primer mes del año, en el mes de Nisan. Ahí habría de celebrarse en el plenilunio. El sumo sacerdote entraría en el lugar santísimo y sacrificaría al Cordero Pascual. Y todo el pueblo celebraría el salto, el pasar por alto, el Pesaj, la Pascua. No, esto una sola vez y para siempre. Pero hermanos, esto acontece en la persona de Cristo Jesús, que actualiza la antigua Pascua en Él por nuestros pecados, porque Él fue molido por nuestras rebeliones, fue herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas, sus heridas, fuimos nosotros sanados. Estoy recordando a Isaías en uno de sus capítulos mesiánicos. ¿Acto de gracia en la primera Pascua? Sí. Pero acto de gracia en esta nueva Pascua, sí. Acto de gracia en ambos. Ahora, yo les mencioné a ustedes que había una implicación que el acto de gracia en la primera traía, y hay una implicación que el acto de gracia en la segunda también trae. La gracia no viene sola. La gracia consagra, exige consagración. Les dije que esta iba a ser la idea central, porque está en la Escritura. Da razón a nuestro título. Nosotros somos los beneficiarios de la nueva gracia. ¿Qué aconteció con los beneficiarios de la antigua gracia, de la primera gracia? Vamos a leer la palabra. Después de que pasó esa noche en donde por gracia Dios proveyó salud, salvación a su pueblo, el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Conságrame a todos los que yo salvé. Conságrame a los beneficiarios de mi acto de gracia. Entonces, Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Conságrame a todos los primogénitos. Yo los he salvado para mí. Conságramelos. Miren, hermanos, durante un tiempo estos primogénitos eran los que oficiaban el culto. No se había todavía escogido a la tribu de Leví para que lo hiciera. ¿Y quiénes lo hacían? Los primogénitos que habían sido salvados por el acto de gracia en esa primera y antigua Pascua. Leo a Moisés escribiendo en el libro de Números. Dice, de parte de Dios, palabra de Dios: como puedes ver, Moisés, de entre los hijos de Israel, yo he tomado ahora a los levitas en lugar de todos los primogénitos israelitas.
Así que los levitas son míos. Pero de hecho, todo primogénito es mío. Desde el día en que le quité la vida a todos los primogénitos egipcios, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, y son míos, lo mismo hombres que animales, porque yo soy el Señor. Números 3, versículos 12 y 13. Así que Dios reclama, Yahvé reclama la pertenencia, la consagración de aquellos a quienes Él ha salvado por gracia. Así que la gracia consagra. La gracia tiene que ser seguida de consagración. Hermanos, la palabra consagración, ¿qué es? ¿Cuál es? Kadash, en hebreo. Consagrar aquí es dedicar, apartar, santificar, guardar. Yo quiero citar a un teólogo luterano, fue víctima del nazismo, fue ejecutado por las fuerzas de Hitler, a Dietrich Bonhoeffer. La gracia de Dios es cara porque le ha costado caro a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Esto va contra la gracia barata, esa gracia que no se cuantifica, no se valora, no se aprecia y se tiene a la ligera, ese evangelio light. No, la gracia de Dios es cara porque le ha costado caro a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Y más adelante Bonhoeffer escribe, y lo que le ha costado caro a Dios no puede ser barato para nosotros. La gracia de Dios consagra, exige consagración, exige dedicación, exige discipulado, exige militancia. La gracia de Dios exige. Sí, hermanos, nosotros fuimos los beneficiarios y somos los beneficiarios de esa nueva Pascua. Nosotros fuimos rescatados con la sangre del Cordero, fuimos comprados a caro precio. Gracia en la antigua y primera Pascua, sí. Gracia en la postrera, la nueva, la segunda Pascua, sí. El apóstol Pedro lo recuerda de esta forma. Ustedes saben, se dirige a nosotros, ustedes saben que fueron rescatados. La palabra ahí rescatados es redimidos, comprados. Vamos, como quien ha sido secuestrado y hay que pagar un rescate para poderlo liberar. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual incluso heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo. Es demasiado. Como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Sí, hemos sido rescatados y se pagó ese rescate y se pagó con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, predestinado para dar su vida por nosotros en rescate en estos últimos tiempos. Es lo que escribe el apóstol Pedro. Hermanos, así que no hay aquí abuso de alegorismos, no hay aquí transpolaciones forzadas.
No hay un utilitarismo hermenéutico. Hubo una primera antigua Pascua y fue un acto de gracia y como consecuencia exigió consagración. Hubo una segunda postrera, una nueva Pascua en Jesús, en Jerusalén, y como consecuencia ese acto de gracia exige también consagración a los beneficiarios, a nosotros. Nos toca, por lo tanto, ser agradecidos de haber sido protegidos por esa gracia, una gracia que consagra. Amén. Demos gracias al Señor en oración por habernos alcanzado con su gracia y comportémonos como consagrados en gratitud a Él.